Hola, nuevamente, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una semana más y a una entrega más, la segunda entrega de estos episodios que estamos haciendo en estas semanas previas al inicio de la nueva edición de nuestro programa de actualización en medicina de emergencias de la Academia AMIR. Yo soy Willy Blanco, soy cofundador de AMIR y tenemos nuevamente aquí con nosotros al doctor Alejandro Moya, que es el director de la División de Medicina de Emergencias de AMIR para América Central. Ya estamos descansados. La semana anterior venía saliendo de guardia y pues nada, ¿qué tal Alejandro? ¿Cómo estás, Will? ¿Cómo van? Buenas Muy a bien. todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Tips en el manejo del paciente críticamente enfermo en el servicio de emergencias. Es un gusto poder estar con ustedes. ¿Cómo te trató la semana, Will? Bien, bien, no me puedo quejar. Con mucho trabajo, con muchas ganas de hacer cosas y pues eso es muy importante. Así que bueno, nos acercamos además cada día más al inicio del programa y pues eso nos tiene también muy contentos como bien sabes. Sí, Justo, realmente muy emocionados, ¿verdad? Porque ya esta es la tercera edición de este programa y pues bueno, cada vez vamos mejorando, vamos incorporando más profesores de medicina de emergencias de otros países, Chile, México, Panamá, Costa Rica. Entonces vamos poco a poco y creando un programa de mucha calidad realmente. sin duda muy recomendado para todos los colegas que trabajen en servicios de emergencias o que deseen tener una óptima formación para llegar a trabajar algún día en emergencias. Tenemos un programa de lujo, como le digo, pues al frente está el doctor Moya y el doctor Umaña, que no se nos vaya a enojar, que no está bien con nosotros, a quien enviamos un caluroso saludo. Bueno, la semana anterior estuvimos hablando de los primeros 3 tips que tenemos que tener en cuenta, ¿no? En el manejo de los pacientes críticamente enfermos que vemos en emergencias. Hablábamos de hacer esta checklist, ¿no? Este protocolo para que no se nos escape ninguno de los tips. Y en esos primeros 3 tips que vimos fueron alimentación, fiebre y analgesia. Eso fue lo que vimos la semana anterior. Si ustedes no lo lograron ver, recuerden que está disponible tanto en las redes sociales de AMIR Urgencias y Emergencias, que nos pueden encontrar como AMIR Medicina de Urgencias y Emergencias, si no, ahora lo verán allí en los super más adelante. Y lo pueden también ver en la página de YouTube de la Academia AMIR América Central, o si no, en las redes sociales tanto del doctor Moya como las mías. Pero bueno, vamos a avanzar. Tenemos nuevos tips para esta semana, doctor Moya. Adelante. Sí, efectivamente, hoy tenemos 3 tips más para abordar durante la charla de hoy y básicamente pues estos tips van a tener relación también con lo que hemos venido hablando, ¿verdad? Tomar en cuenta algunas situaciones que pueden incrementar la morbimortalidad del paciente críticamente enfermo que permanece en el servicio de emergencias. Muy bien, genial, pues nada, preparadísimos, cuando quieras. Ok, básicamente el cuarto tip del que vamos a hablar hoy se refiere al uso de sedación en el paciente críticamente enfermo. La gran mayoría de pacientes que son sometidos a una secuencia rápida de intubación y que requieren ventilación mecánica durante su estancia en el servicio de emergencias van a requerir también no solamente analgesia, de la cual ya habíamos hablado en el capítulo anterior, sino que van a requerir también una adecuada sedación. ¿A qué me refiero con una adecuada sedación? No necesariamente la sedación debe ser profunda en el servicio de emergencias. Y este es un error o un concepto que hemos manejado mal. O sea, mientras más dormido esté el paciente, menos nos va a molestar y mejor para nosotros. Pero resulta ser que la sobresedación en el servicio de emergencias, es decir, mantener a aquel paciente profundamente dormido con una escala de Richmond, generalmente de -4, -5, puede causarnos problemas. Diferentes estudios han demostrado que la sobresedación de estos pacientes puede aumentar los episodios de trombosis venosa profunda, puede aumentar los episodios de embolia pulmonar, puede disminuir la motilidad intestinal, lo cual hace que la nutrición se vea afectada, que ya habíamos visto que era otro punto importante del manejo del paciente crítico. Puede producir disminución de las resistencias vasculares sistémicas, llevando al paciente a episodios de hipotensión no deseado. También disminuye la tasa de extracción de oxígeno a nivel de los tejidos periféricos, puede generar polineuropatía, lo cual retrasa el proceso de extubación de los pacientes y finalmente todo esto nos va a llevar a un incremento de la estancia intrahospitalaria.
Pero por otro lado, sabemos que aquellos pacientes que no son sedados de forma oportuna y de manera adecuada van a incrementar su incidencia de episodios de agitación, van a tener mayor incidencia de delirio y también van a tener una mayor escala de dolor, sea cual sea la escala que apliquemos. Entonces, lo ideal sería encontrar un punto intermedio. No podemos tener un paciente muy despierto porque sabemos que desde el punto de vista de manejo en el servicio de emergencias va a ser difícil controlar, entonces vamos a tener una alta incidencia de extubaciones espontáneas no deseadas en el servicio de emergencias, pero por otro lado sabemos que si lo sedamos profundamente, pues esto se asocia a una serie de complicaciones. Algunos expertos en el campo dicen que el objetivo de la sedación en el servicio de emergencias debería de ser lograr tener al paciente con las 3C. Las 3C significa calmado, confortable y colaborador. Esto es el equivalente a si utilizamos una escala de valoración de la sedación, como la escala de Richmond, que ahorita se las voy a mostrar, tenerlo en un estadio de -2 o -3. Cuando nosotros valoramos esta escala de Richmond, que se las voy a colocar acá para que ustedes la puedan observar, básicamente lo que nos dice esta escala es que dependiendo del grado de sedación del paciente, el mismo va a presentar movimientos o no va a presentar movimientos ni respuesta al estímulo doloroso o al estímulo de voz. Entonces, como ustedes pueden observar, un Richmond de 0 puntos es aquel paciente en condiciones normales, aquel paciente que está alerta y calmado. Y ahí vamos para la zona de sedación, ¿verdad? En donde vamos a tener un -1, en donde el paciente está somnoliento, un -2, en donde tiene una sedación superficial, -3, una sedación moderada. Este -2 y -3 es aquel paciente que debería de mantenerse en el servicio de emergencias, ¿verdad? Aquel paciente ventilado en el servicio de emergencias, que se le inició una infusión de sedación, el objetivo pues es mantenerlo en un Richmond de -2 o -3. Alguna gente dice que -1, pero sabemos que si tenemos a este paciente en -1 en el servicio de emergencias, con el poco personal que contamos para estarle dando seguimiento y monitoreo, pues es altamente probable que el paciente de pronto se extube espontáneamente. Y no tenerlo, evidentemente, en sedaciones profundas o pacientes que no son despertables de ningún tipo de forma, en donde pues estos pacientes tienen un incremento de todos los eventos adversos que vimos anteriormente. Y por otro lado, recordar que tener un paciente mal sedado nos puede llevar a periodos de agitación que pues se van a asociar también a pérdida de los dispositivos intravasculares, va a llevar también a daño al paciente o a daño autoinfligido al paciente, se puede quitar las ondas, se puede quitar el tubo, se puede quitar pues los dispositivos que hemos colocado para él. Por otro lado, sabemos que estos pacientes, cuando tienen sedaciones inadecuadas, van a tener mayor agitación. Esta agitación va a producir que el despertar del paciente, una vez que ya queremos extubarlo, sea mucho más complejo. Va a estar acompañado de mucha ansiedad, va a estar acompañado de sincronías con el ventilador, va a estar asociado a la necesidad de colocar restricciones físicas para evitar que el paciente pues, pueda hacerse daño a él o a las personas que lo están rodeando. Sin duda alguna, pues todo fenómeno va a llevar a que el paciente presente mayor incidencia de delirio, y sabemos que el delirio en el servicio de emergencias va acompañado de un incremento de la mortalidad. Y por otro lado, pues el estarse quitando los tubos, el estarse quitando las ondas, el estarse quitando las vías, pues evidentemente se va a asociar a un incremento de los episodios de dolor, y por lo tanto sabemos que, como mencionamos en la sesión anterior, más dolor, más delirio, más mortalidad. Entonces, claro, entramos en un círculo vicioso, ¿no? Exactamente. Entonces es muy importante el control de la sedación, porque un paciente mal sedado no solamente va a tener complicaciones propias de la subsedación, sino que por otro lado va a estimular o va a incrementar la posibilidad de que el mismo entre en un círculo vicioso, incrementando dolor, incrementando delirio y por ende pues incrementando mortalidad. Entonces, desde ese punto de vista, la sedación es sumamente importante. Por otro lado, tenemos que tomar en cuenta que existen algunas recomendaciones con respecto a cuál es el grado de sedación más oportuna para los pacientes. Y como lo mencioné previamente, lo ideal sería mantener a los pacientes con un Richmond de -2 o -3.
Pero, como te digo, no todos los pacientes son receta de cocina y no todos los pacientes van a requerir ese tipo de sedación. Una cosa importante, siempre que nosotros tengamos un paciente agitado en el servicio de emergencias, la respuesta no es aumentar la cantidad de sedación. La respuesta es buscar la causa del por qué el paciente está agitado. Porque el aumentar la sedación simplemente lo que va a hacer es profundizar el Richmond y fomentar la aparición de eventos adversos. Mientras que por otro lado, si nosotros buscamos la causa, por ejemplo, un día nos pasó un paciente que estaba muy incómodo, con dolor, se movía, etcétera, etcétera, y resulta ser que al paciente le habían hecho una curación y tenía una pinza en la espalda, ¿verdad? Una pinza que había quedado ahí, se le había metido y eso le estaba colocando incomodidad. Entonces el paciente intentaba moverse porque sentía dolor y eso lo agitaba. La respuesta no era aumentar la sedación, era simplemente quitar la pinza, que era lo que le estaba causando su problema. Entonces, aquí la solución era mirar. Exactamente. Buscar, ¿no? Sí. Exactamente. Entonces, volvemos a lo mismo: historia clínica, examen físico. Identificar y corregir la causa del por qué el paciente está presentando distrés en ese momento, que puede ser ansiedad, puede ser dolor, puede ser delirio, puede ser porque el ventilador no le está aportando suficiente cantidad de aire, entonces tiene disnea, o simplemente porque el paciente, alguien le puso un relajante muscular y de pronto no está bien sedado, ¿verdad? Entonces el paciente está paralizado consciente o semiconsciente. Entonces, pues todo esto puede generar problemas. Algunas patologías sí van a requerir sedaciones profundas, por ejemplo, aquellos pacientes con trauma de cráneo que tienen hipertensión endocraniana. Sabemos que estos pacientes pues, deben de tener sedación profunda al menos durante las primeras 24 a 48 horas. Pacientes con síndrome de insuficiencia respiratoria severa, ¿verdad? En el contexto de pacientes que no logran ventilar adecuadamente y tenemos que entregarlos por completo al ventilador para poderlos manejar. Pacientes en estatus epiléptico que requieren sedaciones profundas, ¿verdad? Para poder detener el estatus epiléptico, o aquellos pacientes que concomitantemente están recibiendo bloqueadores neuromusculares precisamente para evitar una relajación muscular semiconsciente, ¿verdad? Claro. Todos los pacientes que no caigan en esta categoría, pues deberían de recibir una sedación intermitente o una sedación continua superficial con el objetivo de mantener un Richmond entre menos 2 y menos 3. Y para los que te mencioné previamente, pues lo ideal sería una sedación más profunda, menos 4 o menos 5. Especial interés conlleva esto que tocabas antes del delirio, en caso de pacientes, los abuelitos, ¿no? Que son pacientes, bueno, pues que fácilmente pues presentan delirio, ¿no? En los servicios de emergencia. Bueno, es algo muy importante a considerar, sin duda. Claro, claro. Muy bien. Y realmente desde el punto de vista de sedantes, las recomendaciones actuales es utilizar benzodiazepinas. Dentro de las benzodiazepinas que utilizamos, sobre todo si es sedación continua, pues el midazolam es una muy buena opción. Y si eventualmente vas a utilizar sedaciones intermitentes, pues el diazepam podría ser una alternativa. El propofol es una opción, sin embargo, no es tan utilizado en los servicios de emergencias. Por lo general, es más frecuente su uso en las unidades de cuidados intensivos, en aquellos pacientes que van a recibir un protocolo fast track o de extubación temprana posterior a un procedimiento quirúrgico o alguna situación en especial. Y la otra cosa importante es que el tiempo sedación se asocia a incremento de la mortalidad. Es decir, mientras más días dure sedado un paciente, más eventos adversos puede presentar y por ende mayor mortalidad. Entonces la idea es que una vez que usted corrigió el factor desencadenante que llevó al paciente a ventilación mecánica, trate de despertarlo lo más pronto posible con el fin de evitar precisamente prolongar el tiempo de ventilación mecánica y de sedación innecesaria. Entonces, estas básicamente serían las recomendaciones con respecto a la sedación. Por otro lado, la sedación siempre debe de ir acompañada de una estrategia que se llama un trial de ventilación espontánea o el spontaneous breathing trial, que básicamente lo que te dice es que aquellos pacientes que están sedados, moderados o profundos deberían de intentar ser despertados en las mañanas de manera transitoria para ver si el paciente tiene un acople con el ventilador, observar la evolución, valorar el esfuerzo respiratorio del paciente, intentar colocarlo en un modo espontáneo para ver cómo se comporta el paciente desde el punto de vista respiratorio, y si el paciente no presenta taquipnea, no presenta taquicardia, no presenta inestabilidad hemodinámica, le haces una gasometría arterial con una FiO2 baja y el paciente tiene adecuados niveles de PO2, de PCO2, no tiene lactato elevado y no tiene factores de riesgo, pues el paciente podría ser extubado.
Entonces, esto básicamente lo que nos ayuda es a disminuir los días de sedación en el paciente, determinar cuándo un paciente es candidato para la extubación y poder realizar el procedimiento de manera segura, porque sabemos que si hay algo más malo que la sedación prolongada es la reintubación de los pacientes, ¿verdad? Un paciente que extubaste y tuviste que reintubar, pues tiene un incremento significativo de la morbimortalidad. Entonces hay que estar muy seguros cuándo vamos a extubar al paciente y si lo vamos a extubar, cuál es la probabilidad de que ese paciente vuelva a presentar una falla respiratoria y caiga nuevamente en esta situación. Entonces, vean ustedes que en este contexto, pues existen una serie de factores de riesgo, como ustedes pueden ver en la pantalla, en donde podemos predecir cuándo un paciente va a fallar la extubación. Entonces, por ejemplo, vean ustedes que uno de los criterios es precisamente aquel paciente que tiene 2 o más fallos de un spontaneous breathing trial o un trial de respiración espontánea, en donde el paciente lo colocamos en un modo espontáneo, le quitamos la sedación y vemos cómo se comporta y resulta ser que el paciente se torna taquipnéico, se torna taquicárdico, de pronto se hipotensa, los gases arteriales empeoran en cuanto a oxigenación se refiere, aumentan los niveles de lactato, pues eso es considerado un trial de respiración espontánea fallida. El paciente debe ser sedado nuevamente, al menos por 12 a 24 horas, antes de volver a intentar un nuevo trial. Y durante esas 12 a 24 horas, pues la idea es tratar de corregir la causa que está evitando que el paciente tolere adecuadamente el intento de destete o el intento de retiro del soporte ventilatorio. Otros factores de riesgo que pueden llevar a falla del destete, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca descompensada, la hipercapnia, aquellos pacientes que tienen debilidad diafragmática, esto lo podemos ver con ultrasonido, ¿verdad? Ahora el point of care nos puede ayudar a determinar algunos parámetros como el grosor del diafragma, la excursión diafragmática, que nos determina qué tan fuerte es ese diafragma, porque recuerden que un paciente depende mucho del diafragma para poder respirar adecuadamente. Si su diafragma no es efectivo, pues la posibilidad de que el paciente falle durante el destete ventilatorio pues va a ser muy alta. La presencia de estridor, la edad, sobre todo los pacientes adultos mayores, cuesta más lograr despejarlos del ventilador mecánico que las personas jóvenes. Pacientes con score de severidad de la enfermedad altos, como por ejemplo el score Apache, si tienen un score Apache pues más de 12, el día que se intenta extubar es un factor de riesgo bastante importante, o aquellos pacientes que desarrollan neumonía asociada a la ventilación mecánica también van a limitar la posibilidad de destete. Entonces, en resumen, con este tip, recordemos que la sedación es sumamente importante. Lo ideal es mantener una sedación leve moderada. Solamente en algunos casos excepcionales vamos a preferir una sedación profunda. Debe el paciente estar constantemente monitorizado. Si no sedamos adecuadamente al paciente, pues vamos a tener eventos adversos, sobre todo relacionados con daño del paciente autoinfligido, mayor delirio, mayor mortalidad, mayor incidencia de eventos adversos, como por ejemplo retiro del tubo endotraqueal, de las vías, de las ondas, etcétera, etcétera. Y por otro lado, un paciente muy sedado, pues va a tener complicaciones como trombosis, va a tener complicaciones desde el punto de vista de aumento de la broncoaspiración, de aumento de procesos infecciosos, de mayores días de estancia hospitalaria y mayor dificultad para el destete, debido a que van a desarrollar parálisis diafragmática, van a desarrollar polineuropatía. Siempre es importante que todo paciente ventilado en las mañanas sea despertado de forma transitoria mediante la suspensión de la sedación, con el fin de realizar un trial de respiración espontánea, en donde lo que vamos a hacer es tratar de modificar los parámetros ventilatorios para hacer la respiración lo más fisiológicamente posible, tratar de que el paciente respire por sí solo, es decir, en un modo espontáneo, y valorar cuál es la respuesta del esfuerzo respiratorio del paciente a ese estímulo. Si el paciente no se torna taquicárdico, taquipnéico, hipotenso, aumenta el lactato o empeoran los gases arteriales, pues el paciente podría eventualmente ser extubado de manera segura, siempre y cuando no posea factores de riesgo de falla de destete, que son todos estos que ustedes pueden ver en la pantalla. ¿Qué te parece, Will? Me encanta, me encanta. Es que estaba ahora mismo repasando mentalmente ya los puntos que hemos ido abarcando entre la semana anterior y esta, y me parece bueno que estás entregando unos contenidos con un valor increíble y bueno, ansioso de continuar. Ahora que hablabas del tema de intubación, el momento de extubación y demás, sí que quiero aprovechar para
que todas las personas que están interesadas en nuestro programa de medicina de emergencias, contarles que tenemos precisamente uno de los módulos, tenemos un módulo de procedimientos donde pues se abarca un poco a más profundidad todo lo que es el tema de manejo de vía aérea, ¿correcto? Claro, sí, tenemos un módulo de reanimación en donde vamos a buscar secuencia rápida de intubación, intubación endotraqueal, y tenemos también un módulo de procedimientos en donde vamos a hablar de intubación endotraqueal, donde vamos a hablar de dispositivos supraglóticos utilizados en el servicio de emergencias desde la perspectiva de un médico de emergencias, ¿verdad? Correcto, estamos aquí compartiendo algunas pinceladas, ¿no? de todos esos contenidos que queremos compartir con todos ustedes en este programa de un año de duración que vamos a iniciar el próximo día 29 de marzo. Muy bien, pues nada, seguimos. ¿Qué más hay por ahí? Otro tip. El quinto tip tiene relación con algo que pareciera ser inocuo, algo que se nos olvida con frecuencia y que no valoramos mucho y que nos parece no ser importante, que es la tromboprofilaxis. Sí. Resulta ser que la tromboprofilaxis es uno de los aspectos más olvidados del manejo del paciente crítico en el servicio de emergencias. De hecho, que algunos estudios demuestran que solamente el 33.8% de las personas críticamente enfermas en un servicio de emergencias reciben una adecuada tromboprofilaxis. ¿Cuál es el problema de eso? Es un porcentaje preocupante, ¿no? Muy bajo, ¿verdad? Sí. Lamentablemente, muchas veces nos preocupamos porque el paciente se reanime, tenga vasopresores, tenga antibióticos, claro, pero se nos olvida que la tromboprofilaxis resulta sumamente importante porque el paciente críticamente enfermo tiene aumento o tiene un estado procoagulante, tiene aumento de los eventos protrombóticos y la tasa de trombosis venosa profunda o embolia pulmonar en el paciente crítico puede llegar a ser tan alta de hasta el 31%. Es decir, si usted olvida la tromboprofilaxis, tiene un 31% de probabilidades de que su paciente pueda desarrollar un evento trombótico que va desde una trombosis superficial que probablemente no va a causar mayor problema a como puede ser una trombosis venosa profunda y el paciente desarrolla una flegmasia o alguna otra complicación, o a como también puede desarrollar una embolia pulmonar y eso costarle la vida al paciente. Entonces, incluso una embolia pulmonar en un paciente ventilado puede incluso hasta pasar desapercibida, ¿verdad? Un paciente está intubado por alguna situación, pongámosle un evento cerebrovascular isquémico, no recibe una adecuada tromboprofilaxis. Pero está quemado allí varios días. Claro, el paciente empieza a aumentar los requerimientos ventilatorios y de pronto, bueno, entonces decís, bueno, este paciente se infectó o este paciente, ¿qué pasó con este paciente? Y al final te das cuenta que tiene una pierna gigantesca, el paciente tuvo una trombosis venosa profunda y ahora tenés que lidiar no solamente con el evento cerebrovascular, sino que le sumás una complicación que es una embolia pulmonar. Y otra cosa importante es que muchas de las trombosis venosas profundas en el paciente críticamente enfermo pueden manifestarse o pueden presentarse sin manifestaciones clínicas. Es decir, no vas a tener una pierna hinchada, no vas a tener un dato altamente sugestivo de que el paciente tiene una trombosis venosa profunda, porque muchas veces esas trombosis o pueden ser de miembros superiores, de pronto tenés una trombosis de la subclavia y no tenés mayor dato clínico, tenés una trombosis de la vena cava inferior o tenés una trombosis iliofemoral que de pronto pues no te da mucha sintomatología, entonces esto hace mucho más difícil y muy complejo el diagnóstico. Así que tromboprofilaxis es sumamente importante. Uno debe de valorar rutinariamente la tromboprofilaxis y el riesgo de trombosis venosa profunda. Existen score que uno puede utilizar como el score de Padua que le ayuda a uno a determinar cuál es el riesgo de trombosis venosa profunda en un paciente críticamente enfermo y así poder definir cuál es la tromboprofilaxis más adecuada. Generalmente nosotros sabemos que en la actualidad las heparinas de bajo peso molecular, enoxaparina, fraxieparina, pueden asociarse o se han asociado a menor cantidad de eventos trombóticos que la heparina no fraccionada. Y aquí es muy importante esto, sobre todo en pacientes quirúrgicos o en pacientes ortopédicos. En los demás pacientes pareciera no haber mucha diferencia, pero sí en los pacientes ortopédicos y en los pacientes quirúrgicos la tromboprofilaxis debería de darse con heparinas de bajo peso molecular y no con heparina no fraccionada. Pero por otro lado, si usted va a utilizar heparina no fraccionada, debe de recordar que no es la misma dosis para todos. El 5000 cada 12, ¿verdad? Que heparina subcutánea 5000 cada 12, que le dejamos a todos los pacientes por igual, de pronto puede resultar insuficiente en algunos pacientes y más bien pasarnos en otros.
Por ejemplo, les pongo el ejemplo de la señora de 85 años con insuficiencia renal que pesa 40 kilos y de pronto le pusieron 5.000 unidades de heparina cada 12 horas y de pronto la señora, o cada 8 horas, y de pronto la señora empieza a sangrar por las vías, empieza a sangrar por las punciones, hace una hematuria espontánea, etcétera, etcétera. Y por el otro lado está el paciente obeso de 80, 90 kilos, 100 kilos, que mide 1,50, 1,60 y de pronto está con 3.500 unidades cada 12 horas, ¿verdad? Entonces, en resumen, si vas a utilizar heparina, utilizarlo de forma adecuada. Se dice que si el paciente pesa menos de 50 kilos, uno debería de colocarle 3.500 unidades cada 12 horas. Si el paciente pesa entre 50 y 80 kilos, 5.000 unidades cada 12 horas. Y si pesa más de 80 kilos, 5.000 unidades cada 8 horas. Entonces, ahí varía un poco la tromboprofilaxis. Por otro lado, hay que definir el riesgo. Puedes utilizar el score de Padua y entonces el score de Padua te va a mostrar cuál es el riesgo de este paciente. En todo caso, Ale, para los colegas de Costa Rica, ahí te lo pregunto desde desconocimiento, porque ya hace tiempo que no ejerzo en Costa Rica, la disponibilidad de heparinas de bajo peso molecular en el país está más o menos generalizado. Y además, Sí, está disponible en la Seguridad Social en nuestro país. Sí. Estamos o contamos con enoxaparina, Vale. heparina bajo peso molecular, que nos puede ayudar perfectamente para alcanzar las metas que queremos en estos pacientes. Ahora, yo no te estoy diciendo que la heparina no fraccionada sea mala o no sirva, sino que simplemente lo que tenés que hacer es que si el paciente es ortopédico, quirúrgico, sí deberías de preferir heparina de bajo peso molecular. Para todos los demás pacientes, podrías utilizar heparina no fraccionada siempre y cuando ajustes la dosis a las necesidades del paciente. Y tenés que definir el riesgo, ¿verdad? Entonces, aquí ustedes pueden ver el score de Padua de predicción de riesgo de eventos trombóticos, en donde, evidentemente, a mayor puntaje, mayor riesgo. Entonces, sabemos que aquel paciente que tiene 0 puntos va a tener un bajo riesgo, entre 1 y 3 puntos un riesgo moderado y más de 4 puntos un riesgo alto. ¿Qué pasa con los pacientes de bajo riesgo? Bueno, resulta ser que los pacientes de bajo riesgo a lo mejor no requieren una tromboprofilaxis farmacológica, sino que la tromboprofilaxis va a estar basada en la movilización temprana, ¿verdad? El paciente se levante y camine, si es que el paciente lo puede hacer, o en masajes estimuladores de contracción de los gastronemios, o simplemente mediante el uso de medias de presión. Y en este caso, pues, el paciente no va a requerir ningún tipo de tratamiento farmacológico. Ahora bien, si usted tiene un paciente con riesgo moderado, entonces ahí sí usted va a tener que definir. Paciente con riesgo moderado, ¿es quirúrgico o es ortopédico? Heparinas de bajo peso molecular. ¿Es médico o no es ortopédico, no es quirúrgico? Cualquier otro paciente, heparina no fraccionada, siempre y cuando ajustemos la dosis a el peso del paciente y sus necesidades. Y finalmente, si el paciente tiene alto riesgo, aquí sí se ha demostrado que las heparinas de bajo peso molecular, en este caso enoxaparina, fraxiparina, podrían ser una mejor opción para la tromboprofilaxis de estos pacientes. Las medidas de compresión neumática, como te digo, pueden ser utilizadas desde pacientes de bajo riesgo a pacientes de alto riesgo, o cualquier dispositivo de compresión neumática intermitente también podría ayudar a disminuir la incidencia de trombosis en estos pacientes. Estoy ahora un poco recordando, bueno, experiencias previas que no sería la primera vez que llega un paciente con un problema quirúrgico que pasa directamente a trauma, ¿no? De quirúrgico, o sea, ortopédico, ¿no? Va a trauma además, pues tiene que guardar reposo en casa y demás. Y a veces se nos olvida que creemos que porque estamos en ortopedia y traumatología poner el estetoscopio encima, ¿no? O sea, a lo mejor venía alguien con una persona mayor que venía con una FA de base y demás, y es un detalle que se nos puede olvidar, ¿no? Que es importante recordarse que, bueno, que fuera de la fractura y demás, o el problema ortopédico que puede tener el paciente, ya que está en un servicio hospitalario, pues nada, nos cuesta un poco estar ahí unos segunditos, ver que todo esté bien, que vaya a buen ritmo, ¿no? Efectivamente. Y bueno, el último tip para terminar la sesión de hoy es precisamente algo que también
dejamos pasar por alto la gran mayoría de las veces y que muchas veces hay que estar peleando con el personal de enfermería, ¿verdad? Que es la cabecera del paciente. La cabecera del paciente a 30 grados principalmente, entre 30 y 45 grados, pero 30 es la recomendación actual con respecto a cómo debería estar la cabecera de los pacientes. Es decir, los pacientes no pueden estar completamente acostados sobre la cama, sino que se recomienda que la cabecera del paciente se gire aproximadamente a 30 grados. Esto incluye la cabeza y el tórax, no solamente la cabeza. Ahora vamos a ver una foto de lo que no hay que hacer. Y que el paciente esté por encima de la inclinación, no por debajo, porque quedamos igual. ¿Cuál es la ventaja de colocar al paciente a 30 grados? Bueno, resulta ser que cuando usted coloca a un paciente a 30 grados va a disminuir de manera significativa el riesgo de broncoaspiración, sobre todo si el paciente se encuentra bajo ventilación mecánica. Esto va a disminuir evidentemente el riesgo de bronconeumonía asociada a la broncoaspiración, pero también resulta en un problema, ¿verdad? Porque los pacientes que están sedados, si tienen mucho peso, vos vas a ver que los pacientes se van resbalando poco a poco, se van resbalando y cuando te das cuenta pierden la cabecera. Entonces, una cosa importante es que con solo un momento en el cual el paciente esté flat, usted pudo tenerlo 14 horas en cabecera a 30 grados. Pero si usted durante 1 hora o 2 horas el paciente se le puso flat y usted no se dio cuenta, pierde cualquier beneficio que pueda haber obtenido del mantener al paciente con cabecera a 30 grados. Entonces, no es algo que usted lo haga transitoriamente o intermitentemente, es algo que debe de ser constante. Por eso hay que estar insistiendo con el personal de enfermería. Cuando un paciente usted ve que se empieza a bajar, no hay que volverlo a colocar en 30 grados, hay que estar vigilando que el paciente no pierda la posición de la cabeza y el tórax. El problema con esto es que la tasa de cumplimiento en el servicio de emergencias de una elevación de la cabecera a 30 grados de manera constante es solamente del 5.1% versus un 83% en las unidades de cuidados intensivos. Claro. Cuando se comparó el tiempo que un paciente pasaba a cabecera a 30 grados en emergencias versus unidades de cuidados intensivos, la diferencia es abismal. Y esto explica por qué a los es una comparación un poco ingrata. Es una comparación un poco ingrata. Sí, hay muchas cosas que están de por medio, ¿verdad? Obviamente, una unidad de cuidados intensivos, usted tiene una enfermera cada dos pacientes. En emergencias tenés una enfermera para 10 pacientes, un asistente de pacientes que es para todo un servicio. De pronto, pues no es el mismo escenario, pero sin embargo, si usted tiene la necesidad de mantener pacientes críticos en el servicio de emergencias, va a tener que adaptarse para poderle brindar una atención similar a la que el paciente va a recibir en la unidad de cuidados intensivos. Por eso mucha gente, como el doctor Weingart, habla de los ED-ICU, que son las unidades de cuidados intensivos del servicio de emergencias, que son unas unidades de tránsito en donde cuando la unidad está llena y no hay forma de ingresar pacientes a la UCI, el paciente siga recibiendo atención de calidad, siga recibiendo cuidados críticos, mientras se logra hacer un campo y el paciente accede. Usted no puede tener un paciente críticamente enfermo a la libre, esperando a que se le dé el cuidado intensivo cuando llega a la UCI. ¿Qué tal si duró 3 días? Sí, el paciente no va a llegar. Entonces, la idea es que todas estas cosas se cumplan, aunque suenen ingratas las comparaciones, pues entonces esto nos estimula a mejorar y buscar la forma adecuada de poder ofrecer ese tipo de intervenciones. Y vean que es algo simple, realmente es estar vigilando que la cabecera se mantenga a 30 grados. ¿Con qué te decía cabecera y tórax? Bueno, básicamente esto es quizá una cosa importante porque muchas veces la gente está contenta porque el paciente tiene la cabecera a 30 grados y cuando te vas a ver, ¿verdad? La cabecera del paciente, lo que te encontrás es esto, ¿verdad? Un paciente que sí, efectivamente su cabecera está a 30 grados, pero vean el tórax, ¿verdad? El tórax está totalmente a la base. Y esto lo que hace no solamente es comprometer la vía aérea, porque puede producir obstrucción parcial de la vía aérea, sino que aumenta el riesgo de broncoaspiración, aumenta el riesgo de hipoxia, aumenta el riesgo de disminución del flujo sanguíneo cerebral, entonces más bien resulta contraproducente. Lo ideal es que el paciente esté con su cabeza y su tórax a 30 grados sobre el eje de base. Entonces, hay que tomar muy en cuenta esto. Cuando vean esto, corríjanlo, por favor, porque estamos haciendo algo inadecuado que no ofrece ningún beneficio y resulta más bien perjudicial para ellos. Entonces, estos son los 3 tips que traía para el día de hoy o para esta sesión. Quedan pendientes algunos más que vamos a ver la próxima semana. Entonces, Willy, no sé si quieres aportar algo más a esto. Mira, la verdad es que
Cuando nos estábamos planteando esta charla en este formato, la verdad es que me llamó mucho la atención cuando propusiste la temática y demás, porque fíjate, llevamos 2 episodios y de manera corta, pero muy puntual, hemos repasado ya 6 aspectos, 6 tips que son relativamente muy básicos y muy sencillos de vigilar y ejecutar, y que son totalmente beneficiosos, ¿no? Para nuestros pacientes y también obviamente para nosotros, ¿no? Tener este cuidado óptimo y adecuado de cada uno de los pacientes con estas medidas que hemos visto hasta ahora. Hemos visto 6 tips: la alimentación, la fiebre, la analgesia, la sedación, la tromboprofilaxis, la cabecera a 30 grados, que son herramientas que sin duda son un gran apoyo que podemos utilizar sin ningún problema en cualquier servicio de emergencia del país o del área donde nos estén mirando y donde estén ustedes ejerciendo la medicina. Claro, la idea es siempre mejorar. Sí, otra cosa que quería comentar, antes que hablabas del tema de la tromboprofilaxis y demás, la importancia que tiene la ultrasonografía, ¿no? A pie de cama del paciente, y quería apuntar que tengo que hacerlo porque estoy, la verdad, que muy contento con el programa que hemos desarrollado de medicina de emergencias, de actualización de medicina de emergencias, que iniciamos el 29 de marzo, ya que uno de los talleres que tenemos es precisamente sobre ultrasonografía. La ultrasonografía realmente es muy amplia, no la podemos abarcar toda en el curso, pero me gustaría, y aprovecho esta ocasión, pues para que nos cuentes un poco qué tenemos de ultrasonografía dentro del programa de actualización de medicina de emergencias. Bueno, como parte del programa hemos desarrollado un curso junto con WinFocus, que es una institución de renombre mundial con respecto al Point of Care Ultrasound, y pues que básicamente nos ofrece la posibilidad de que las personas que se inscriben a nuestro curso lleven el curso básico de ecografía Point of Care, en donde pues van a aprender a utilizar el ultrasonido como una herramienta de diagnóstico al pie de la cama del paciente, asociando la clínica y un buen examen físico para poder plantearnos preguntas de respuesta binaria que nos orienten acerca del diagnóstico más probable en ese paciente. Así que con el curso van a poder recibir clases con respecto a cómo visualizar la vía aérea de un paciente que va a ser intubado, o que tenga un tubo endotraqueal, o que estemos buscando alguna lesión, o que estemos simplemente valorando la integridad de los vasos sanguíneos para poder realizar un procedimiento de punción guiada por ultrasonido. Vamos a ver también ecografía de pulmón para identificar los diferentes patrones de comportamiento pulmonar. Vamos a ver cómo hacer un FAS, o vamos a enseñarles cómo hacer un FAS en el servicio de emergencias, un FAS extendido. Y también vamos a poder ver ecografía básica, es decir, cómo determinar si un corazón se contrae de forma adecuada, inadecuada, si ese corazón está hiperdinámico, está hipodinámico, y con esto pues ayudar en la toma de decisiones. Y finalmente también a enseñarles un poco acerca de cómo identificar la presencia de trombosis venosa profunda en miembros inferiores, y con esto pues integrar el ultrasonido como parte del abordaje. Hoy por hoy sabemos que el ultrasonido es el nuevo estetoscopio. Sin duda. La ecografía Point of Care es el nuevo estetoscopio, y que todo médico que trabaje en un servicio de emergencias o una unidad de cuidados intensivos o en un salón de hospitalización que comparta con pacientes críticos, pues debe de tener esas herramientas desarrolladas que le van a ayudar, pues evidentemente, a mejorar su capacidad diagnóstica. Sin duda alguna, sin duda alguna. Pues nada, Alejandro, no tengo nada más que agradecerte muchísimo tu participación en este nuevo episodio. A todas las personas que lo están viendo, muchísimas gracias, de verdad. Gracias por compartirlo también con otros compañeros, con otros colegas. Recuerden que están disponibles tanto de la semana anterior como de esta semana en nuestras redes sociales, tanto del Dr. Moya como mías, en las redes de AMIR Costa Rica, de AMIR Urgencias y Emergencias, en el canal de YouTube. Y además nos queda un último episodio. Para la próxima semana. No sé si nos puedes adelantar algo de los tips que tendremos sin entrar mucho en profundidad, o lo dejamos expectativa. Te puedo decir que los mejores quedan para el final. Muy bien, muy bien. Y además creo que va a ser un final muy, muy amoroso, cariñoso, lleno de abrazos. Ya veremos por qué. Exactamente. Ya veremos por qué. Nada, a todos, muchísimas gracias, de verdad. Les recuerdo, el 29 de marzo iniciamos. Para matrículas, para información y demás, se pueden dirigir al mail info@amircostarrica.com.
Y además, en el último episodio vamos a compartir las vías de contacto con los distintos países donde estamos ya impartiendo este programa de medicina de urgencias y emergencias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Moya. Y hasta la próxima semana. Hasta luego. Hasta la próxima.